Cambio en la identidad sexual. El Congreso argentino aprobó por 51 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra la ley de identidad de género. No el que la naturaleza dio, sino el que la persona siente. A partir de ahora, los argentinos podrán cambiar su DNI, o sea, su tarjeta de identidad, la fotografía, el nombre y el sexo. Este reconocimiento a la diversidad sexual ya es un hecho por ley. Tanto es así que también hay personas que no tienen ningún interés por ningún sexo, pero que sin embargo viven la vida sin ningún problema, sin ninguna autocensura, por lo que podríamos diagnosticarles sin sexualidad. Es decir, nos encontraríamos ante una nueva identidad sexual, que sería la asexual. Por otro lado, hay personas con identidad bisexual. Pongo como ejemplo al boxeador norteamericano Emily Griffith, que hacia los años 50 y 60 del siglo pasado fue campeón mundial en 5 ocasiones de los pesos medios. Decía que les gustaba los hombres y las mujeres a la vez. Yo no sé lo que soy, decía, pero son mejores las mujeres. Amo a un hombre y la gente no me perdona. Maté boxeando a un hombre y la gente lo entiende. Yo no comprendo nada. Se pasó toda la vida con una zozobra sexual. En España, en la declaración de nacimiento, el titular que asiste al parto firma que ha nacido un varón o una mujer. Pero a veces hay dudas porque el recién nacido tiene caracteres anatómicos sexuales de mujer y varón al mismo tiempo. Son los llamados hermafroditas. Se pone sexo indeterminado que no da identidad sexual. Alemania dice que nadie puede ser discriminado ni favorecido por su sexo, procedencia, raza, lengua, etc. Por lo que la ministra en aquel entonces de Justicia, Angela Merkel, Sabina Leuschar, promueven una ley que empezó a regir a partir del 1 de noviembre del 2013, por la que se podrá poner el sexo X. Es decir, que hay que defender los derechos de las personas que no tienen sexo determinado al nacer. En los pasaportes de Alemania figuran la F de mujeres y la M de varones, pero habrá que modificarlos para los que incorporen X y no tengan problemas para salir del país. También se rectificarán los documentos oficiales, ya que será ley el tercer sexo, es decir, el X. La Asociación de Personas Intersexuales dice que esta ley es una auténtica revolución en el organigrama social y oficial. Hay personas con un sexo que no pueden decir cuál es su identidad. Solo en Alemania nacen al año 400 niños sin un sexo definido. Conlleva muchos problemas que vemos en hospitales pediátricos y no siempre se pueden solucionar con cirugía. Ya de mayores, para contraer matrimonio hay que ser hombre y mujer, pues si son del mismo sexo no están admitidos en muchos países. Para eso existen los llamados contratos de unión civil. Según el diccionario de la lengua española, matrimonio es la unión de hombre y mujer, concertadas mediante determinadas formalidades legales. Estos problemas de identidad intersexual afectan en Alemania a más de 80,000 personas y dicen que esta ley no soluciona todos sus problemas. Desde el año 2011, Nepal reconoce oficialmente un tercer sexo y también Pakistán desde el 2012 expide un documento de identidad reconociendo lo mismo. Últimamente ha sido el Tribunal Superior de Australia el que ha reconocido, además del sexo del varón y de mujer, un tercer sexo indeterminado en la persona de Norrie May Welby, que nació hombre y se operó para ser mujer, pero luego abandonó el tratamiento hormonal, por lo que pidió y se le concedió por unanimidad el tercer sexo. El fallo del tribunal australiano
sienta jurisprudencia en toda la nación. Los libros del profesor Botella y de Gregorio no tienen desperdicio a este efecto. El profesor Luis Felipe Pallardo, de la Facultad de Medicina de Madrid, nos decía que el hombre estaba biológicamente formado para tener identidad de bígamo. En la cultura occidental esto es un delito. En los países árabes, Mahoma permite tener 4 mujeres legítimas y todas las ilegítimas que puedan mantener. Se llama poligamia. ¡Qué dolor de cabeza! Vemos a personas con una identidad sexual que consideran que no les corresponde. Se encuentran fuera de lugar como gallina en corral ajeno y desean por tanto cambiar de sexo con todas sus consecuencias. En Madrid se creó hace más de 5 años la unidad de trastornos de identidad de género. El problema empieza por los médicos de medicina interna, psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos, otorrinos y logopedas, y posteriormente pasa a los cirujanos. Es decir, se trata de problemas lentos y no de total curación. En el último escalón serían los sociólogos quienes tendrían que buscar la aceptación social en el mundo laboral para su reinserción. Esta unidad de la Comunidad de Madrid ya ha atendido a más de 16.000 pacientes en total y a más de 800 para cambios de sexo. Por cada 100.000 personas hay 8 hombres que lo desean y 4 mujeres. El equipo quirúrgico dice que de hombre a mujer se necesitan 2 operaciones. De mujer a hombre, 3 operaciones. Los hospitales designados para estas operaciones son La Paz y el Ramón y Cajal, y se pueden realizar con la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social. Son pacientes con esta angustia y se les debe atender. El último caso es un soldado del ejército norteamericano, archiconocido por filtrar nada menos que 700.000 documentos clasificados que se encuentran en cuerpo de mujer con el que no concuerda, o de hombre, perdón, con el que no concuerda. Ha dicho que en vez de llamarse Bradley Manning, quiere ser Chelsea Manning y tratarse con hormonas, ya que el cuerpo que tiene, dice, no le corresponde. Quiere tener identidad femenina que asegura que es la que siente. El año de gracia de 1906, en que se casó Alfonso XIII, que ya ha llovido desde entonces, se descubrió en el mes de noviembre en el gobierno civil de Sevilla que Fernando Márquesen, trabajador de ahí durante muchos años, no era hombre, sino mujer. No le hizo falta a este Fernando o Fernanda pasar de mujer a hombre por ningún médico o psicólogo. Todo es posible en Sevilla en negativo, ni la voz de hombre ni la nuez le delata. En España, los bloqueadores hormonales se aplican a los niños según las distintas comunidades. Otra consecuencia de dividir en 17 el territorio nacional, una niña que se siente varón, para evitar su desarrollo de mujer, se le aplicaría todo tipo de bloqueantes hormonales. Y una vez a un niño que se sienta niña, se le aplicarán para que no se convierta físicamente en hombre. Los endocrinólogos dicen usarlos a los 12 años en la edad prepuberal. Las familias de menores transexuales exigen una unidad de criterio, pues hay comunidades que los aplican a partir de los 16 o 18 años, cuando el desarrollo y el daño ya están hechos y los bloqueadores tienen mucho menos efecto. También los pediatras pedimos una cartilla sanitaria única, y hay 17, es decir, que los niños en España tienen tantas diferencias entre sí que necesitan un estudio para ver las vacunas que hay que aplicarles y también las edades respectivas para un mejor uso de los recursos inmunitarios de que se dispone. Esto toda la vida se ha llamado marear la perdiz. Actúa ya, querida Ana Mato. En el ejército de Estados Unidos hay el doble de transexuales que en el resto de su población, quizá porque las mujeres ahí pueden enmascarar su fortaleza física para ser más hombres y los hombres disimular su feminidad.
La última guinda ahí es un hombre de apellido Robinson, de nombre Allison, militar graduado en la Academia West Point, casado con 4 hijos, quien 20 años después de su matrimonio cursó su baja en el ejército. Ahora es mujer, licenciada en ciencias nucleares y prestando sus servicios en Corea del Sur. Sus hijos la ven muy guapa. Creo que esta es una olla que ha estallado y que hay que admitirla, regularla, y así como hay 30 formas de tener un hijo, hay muchas formas de tener identidad sexual. Cambio en la identidad sexual, tomado del libro La identidad del ser humano, del doctor Antonio Garrido Lestache.